muchos trataron de conquistarla. Otros dieron su vida por ella. Divina para algunos, maldita para otros. Su historia está escrita con sangre y pasión. Nunca existió ni habrá una como ella. Las pruebas arqueológicas recuperadas indican la ocupación de Ofel dentro de lo que es actualmente Jerusalén, en una fecha tan temprana como es la Edad del Cobre, cerca del cuarto milenio antes de Cristo, con evidencias de un asentamiento permanente en los primeros siglos de la Edad del Bronce temprana. Durante la Edad de Bronce tardía, era un pueblo sin amurallar y relativamente insignificante, pero se ha demostrado que en etapas de más esplendor era una ciudad grande y amurallada. Los escritos más antiguos que hacen referencia a la ciudad son los agrupados en los textos de secreción de Berlín y Bruselas, que datan del siglo XIX a.C. y que se refieren a una ciudad llamada Roslamen o Rosramen. Haciendo un inciso y como anexo, los textos de secreción, también conocidos a veces como listas de proscripción, son antiguos textos hieráticos egipcios, donde se listaban los enemigos del faraón, los enemigos del Estado egipcio o vecinos extranjeros problemáticos. Los textos con los nombres de los enemigos se solían escribir en estatuillas que representaban a extranjeros, cuencos de cerámica o bloques de arcilla o piedra, que eran destruidas posteriormente. El proceso ceremonial de romper los nombres y enterrarlos estaba destinado a ser una especie de magia empática que debía afectar a las personas o lugares mencionadas en los textos. Su poder sería quebrantado y el enemigo podría sufrir hasta dolor. Los fragmentos se colocaban generalmente cerca de lugares de enterramiento o de sitios rituales. Esta práctica fue más común en tiempos de conflicto con los vecinos asiáticos de Egipto, sobre todo durante el reinado de Sesostris III y años posteriores. En la actualidad podría compararse con el vudú moderno. También recordamos que aparecen en las cartas de Amarna explicadas en el primer anexo de esta serie de vídeos y que datan del siglo XIV a.C., donde se refieren a la ciudad como Urusalén, ciudad de paz. Algunos arqueólogos creen que Jerusalén fue una ciudad fundada por un pueblo semítico occidental, con asentamientos organizados alrededor del siglo XXVI a.C. Se considera que la Jerusalén del siglo X a.C. era de extensión reducida. El resto de Judá del mismo periodo estaba compuesto tan solo por una veintena de pueblos pequeños y unos pocos miles de habitantes, la mayoría pastores. En Jerusalén se han realizado intensas excavaciones de las edades del Bronce y el Hierro en las décadas de 1970 y 1980 en el sector llamado
ciudad de David. Pero, sorprendentemente, el trabajo de campo realizado allí y en otras partes de la Jerusalén bíblica no ha arrojado pruebas de que ese sector de la ciudad estaba ocupado en el siglo X a.C. Las prospecciones arqueológicas revelan que Judá siguió siendo hasta la época de David y Salomón, e incluso más adelante, un país relativamente desprovisto de población permanente, muy aislado y muy marginal, sin centros urbanos de importancia y sin una jerarquía neta de aldeas, pueblos y ciudades. De acuerdo a una tradición judía, Jerusalén fue fundada por Sem y por Eber. Sem es descrito en la Biblia como uno de los 3 hijos de Noé, y Eber descrito como un personaje menor en el Antiguo Testamento y la Torá, ancestros ambos de Abraham. Según el relato bíblico, Melquisedec era el rey de Salem, sacerdote de Dios, y presentó pan y vino a Abraham, quien era un arameo nómada, y lo bendijo, y a su vez Abraham le dio diezmo. Salem es identificada como Jerusalén, y los jebuseos controlan la ciudad hacia el siglo XI antes de nuestra era. El hallazgo de muros jebuseos y davídicos de la antigua Jerusalén, así como excavaciones más recientes de la gran estructura de roca, tienden a ser interpretadas por los arqueólogos como corroboraciones de los textos bíblicos sobre la conquista de la ciudad jebusea por David. La conquista de la ciudad a los jebuseos por parte del rey David de Israel y de Judá se llevó a cabo por medio de un contingente enviado a través de un manantial subterráneo y la convirtió en capital de su reino unificado. Su hijo, Salomón, construyó en pocos años el Templo de Jerusalén, destinado a contener el Arca de la Alianza y las leyes que, según el Tanaj, Yahvé otorgó a Moisés en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. Volviendo a hacer otro inciso y como anexo, el Tanaj, también conocido como Mikra, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Se divide en 3 grandes partes: la Torá, los Nevín y los Ketubín, ley, profetas y escritos. Los textos están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, aunque también hay pasajes en arameo antiguo, como el libro de Daniel o el libro de Esdras. El texto hebreo tradicional recibe el nombre de texto masorético. La lista de los libros bíblicos hebreos inspirados quedó establecida definitivamente para el judaísmo en el siglo II después de Cristo por el consenso de un grupo de sabios rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70 y que habían fundado una escuela en Yanya. A estos libros se le conoce como protocanónicos y forman el canon palestinense o Tanaj. Volviendo al templo de Salomón, este sería el único que permitiría la ley religiosa hebrea consagrada al culto yahvita, si bien parece que existió otro templo en la isla Elefantina, en el curso medio del río Nilo, fundado
en torno al 650 a.C. por una comunidad judía emigrada antes del reinado de Josías, que comprendían los años 640 al 600 antes de nuestra era. Después de la conquista de este bastión fortificado con sólidos muros, el rey David se instaló allí y la renombró Ir David, la ciudad de David. El hijo de David, Salomón, extendió la construcción de los muros y además edificó el templo que llevó su nombre. La ciudad pasó a llamarse Ir Salomón, la ciudad de Salomón, llamada en la Biblia Jerusalén. A la muerte de Salomón hacia el año 962 a.C., acaeció un cisma en el pueblo judío y se formaron dos estados, Israel, con capital en Samaria y Judea, cuya capital era Jerusalén. La arqueología demuestra un crecimiento dramático de Jerusalén en algún momento de la primera mitad del siglo VIII a.C., que pasó de ser un asentamiento pequeño a una ciudad de hasta casi 1 kilómetro cuadrado. Causa y efecto de la caída del reino de Israel a manos del imperio asirio, mientras sus habitantes huían al sur. Después de ejercer como capital de un reino independiente, Judea conoció posteriormente distintas etapas de dominación extranjera, primero bajo la influencia de los asirios, que sometieron al reino de Judea al pago de tributo, y después directamente por los babilonios, que toman la ciudad y la arrasan, deponiendo a Sedecías como último rey, desterrando a la clase dirigente a Babilonia y destruyendo el templo en julio del año 587 a.C. De ahí en adelante, Judea sería una provincia asiria.